Yo estuve escuchando un poco y leyendo que hubo funcionarios del Estado que dijo, no, esto es un tema de la familia. No, no es un tema de la Sí, familia exacto. solamente. El doctor Federico Zuleta es abogado y es el presidente de la Junta de Seguridad y Transporte. Mira. Tendría que arbitrar los mecanismos que la Junta y las normativas le dieron. La Junta de Seguridad de Transporte de la Nación, la JST, Sí. que es un organismo autárquico y es depende, digamos, económicamente de toda la estructura del Estado. Bueno, tiene determinada autonomía para poder investigar sin tener presiones de otra índole, Sí. en forma correcta, y también tiene que asistir a, como en este caso, en otro país del mundo. Sí, igual. Voy también a el caso del jugador de fútbol, el caso del jugador de fútbol que del accidente que ocurrió en el Canal de la Mancha, que ahora no me sale el nombre del jugador. Bueno, ahí hubo contención con la familia. Argentina tuvo intervención, obviamente, porque uno de los pasajeros de la aeronave era argentino. Yo estuve escuchando un poco y leyendo que hubo funcionarios del Estado que dijo, no, esto es un tema de la familia. No, no es un tema de la familia solamente, Está de bien la lo víctima que decís. argentina en este caso. Estás bien porque aparte son dos, Lucas y Gaspar, los dos son argentinos. Y Claro, exacto, tenés razón, son dos, están exacto. diciendo esto, ¿no? Como que lo van a tener que repatriar. De hecho, acá en el canal tenemos gente que es cercana a Lucas, que era cineasta, y están muy preocupados, son todos chicos muy jóvenes además, sobre si tener que hacer algún tipo de colaboración o de colecta para poder repatriar el cuerpo de su amigo. Entonces, esto de tener un poco de empatía también, ¿no? Con un ciudadano argentino, de colaborar con la familia, no solamente en los trámites, sino por lo menos costear parte Y de además de la del cuerpo. empatía, disculpame, Hay un marco jurídico. disculpame lo siguiente, una cosa es la empatía. Sí. Una cosa es la empatía y otra cosa es la responsabilidad. Totalmente. Claro. Además de que no hay empatía, no hay responsabilidad. Perfecto. Y si no se cumple con la función encomendada, bueno, quedan a la deriva víctimas directas, amigos, y no va por ahí. Claro. Esto no es ideológico. No. No es ideológico, es una función del Estado. Perdón, hay un marco regulatorio que obliga a las autoridades a tener que investigar y a inmiscuirse en el hecho, por más que esto haya sucedido fronteras afuera. Porque además, esto es importante, lo que voy a decir ahora es importante, porque una cosa es la investigación judicial, de donde interviene la policía de Brasil y va por ese carril. Y otra cosa es la investigación del suceso aeronáutico, que las investigaciones de los sucesos aeronáuticos que hacen las juntas de seguridad de transporte de los distintos países, inclusive la NTSB de los Estados Unidos, que también puede intervenir porque el helicóptero Bell es de fabricación norteamericana. Bueno, no son vinculantes con la justicia. Sí, pues puede suceder que a resultas de esas investigaciones que hacen las juntas, un afectado de la tragedia incluya por pedido con las partes, incluya algún elemento de esas investigaciones aeronáuticas en las causas judiciales. Son dos cosas que van, investigaciones que van en paralelo. Y en las dos puede intervenir el Estado argentino. El doctor Federico Zuleta es abogado y es el presidente de la Junta de Seguridad y Transporte. Mira. Tendría que arbitrar los mecanismos que la Junta y las normativas le dieron para utilizarlas como herramientas y pedir lo que el Estado argentino tiene que pedir en términos de que hay una víctima argentina. Ahora, Dos víctimas argentinas. Diego, esa queja, ese requerimiento, ¿se hace ante la Junta de Aeronavegación Brasilera, por ejemplo? Porque lo que estoy entendiendo es que, independientemente de lo judicial, hay un mecanismo que es de la aeronavegación en general, a nivel mundial, en donde, digamos, están esos medios para arbitrarlos. Claro que sí, hay medios, hay herramientas, hay fondos, hay investigadores, hay abogados, todo eso hay. Hay que hacerlo. Claro. Bueno, nada más. Claro. Bueno, gracias por hacernos entender todo esto, ¿no? Porque
son cuestiones muy técnicas justamente y por eso te citamos a vos, Diego. Así que te agradecemos y lamentamos no poder verte ahora por un problema de comunicación, pero estás del otro lado y te agradecemos la comunicación. Dale, no, gracias a ustedes por la charla y por el tiempo para poder explicar todo esto. Muchas gracias. Buenos días.